Mis amados hermanos y amigos, bienvenidos a su noticiero, La Hora Final. Tengo para ustedes una información trascendental e importante para nuestras vidas como cuerpo de Cristo. Y en la noticia de hoy la he llamado Ministros de un solo cuerpo. Y por supuesto que todos son bienvenidos. Vamos en la palabra de Dios de Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante. Dice la palabra de Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta noticia es trascendental para ti y para mí, amados, porque el propósito es que tú sepas que el cuerpo de Cristo es un ministerio unido y que todos nosotros deberíamos de estar desempeñando una labor ministerial dentro del cuerpo de Cristo. Y dice 1 Corintios capítulo 12, el versículo 13, lo siguiente. Noten bien: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que en el hablar de Dios por medio de Pablo, si tú y yo somos consecuentes con lo que la palabra nos dice, no hay varios tipos de bautismos, no hay dos bautismos en un solo cuerpo. La palabra bautizar, como ustedes ven en la parte inferior, significa sumergir, empapar un objeto o persona en una sustancia. En la sustancia en que es sumergido el objeto o la persona, de esa misma sustancia queda empapada o bautizada o sumergida la persona. Por ejemplo, si la introducimos en agua, va a quedar bautizada en agua. Y la sustancia, amados, en el hablar de Pablo aquí en estos textos que estamos viendo, no es agua, sino espíritu con mayúscula. Si hay un mismo espíritu, entonces también tiene que haber un mismo cuerpo y por ende un mismo ministerio de miembros bautizados en un solo cuerpo. Pablo dice en Efesios capítulo 4 versículo 5: un Señor, una fe, un bautismo. Todo esto habla de unidad absoluta, y este es el único entonces bautismo en el Espíritu del cual tú y yo hemos sido participantes al ser bautizados por Él en un solo cuerpo de ministros, en donde cada uno de nosotros debe procurar con diligencia ocupar el lugar que el Señor le ha dado y ejercer su ministerio, lo repito, en el cuerpo universal de Cristo. Usted se hará una pregunta: entonces, ¿para qué fuimos todos bautizados por un solo espíritu y en un solo cuerpo? La respuesta es contundente: con la finalidad de manifestar a Cristo como el Dios encarnado. Y esto es importantísimo entenderlo. Primera de Timoteo 3:16 nos habla del misterio grande de la piedad que ha sido revelado a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles,
creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y Juan, en su evangelio, en el 1:14, también nos dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Notemos, amados, entonces, que la palabra viviente, para poder existir y sernos revelada, incluyó el vivir humano en Cristo. Ese vivir fue la prolongación de su encarnación. Y después de su encarnación, conocimos también la muerte de Cristo en la cruz, pero también conocimos la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo. Pero, ¿cómo fue posible entonces que a todos se nos pudiera dar a beber de un mismo espíritu y que todos nosotros estemos bautizados, sumergidos en un solo cuerpo? Esto ocurrió, amados, cuando el Cristo resucitado se hizo espíritu vivificante, como dice 1 Corintios 15:45. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Para habitar entre nosotros fue necesario que Dios en Cristo se hiciese carne. Leímos Juan 1:14 que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y para habitar en nosotros, a Cristo le fue necesario su muerte en la cruz y su resurrección, a fin de poderse hacer espíritu vivificante y poderse depositar en ti y en mí y en todo su cuerpo universal, que es la iglesia. Segunda de Timoteo 4:22 nos dice la palabra de Dios: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿En dónde está el Señor Jesucristo hoy encarnado? En ti y en mí. Pues 1 Corintios 6:17 también afirma: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esto es una noticia maravillosa para todos, porque nosotros somos todos ministros bautizados en un solo cuerpo por un solo espíritu. Somos ministros por resurrección y vivimos y nos movemos en resurrección. Sin la resurrección de Cristo, ningún ministro pudiera decir que ha sido bautizado, es decir, sumergido en un solo cuerpo y por un mismo espíritu. Somos del espíritu resucitado. Así que entonces, amados, la resurrección consumó a Cristo en su encarnación, en su vivir humano y en su muerte. Pero la resurrección también hizo posible que Cristo, como el espíritu vivificante, fuera entonces en ti y en mí la máxima consumación de Dios. Surge otra pregunta: ¿qué tenemos todos los ministros del nuevo pacto? Tenemos a un Dios consumado, a una fe consumada y a un evangelio precioso consumado. Y todo acto consumado por Cristo en la cruz, cuando Él en su última palabra dijo: consumado es, y entregó el Espíritu, nos ha dado todo para que entonces tú y yo podamos disfrutar. En serio, hermanos, hay un gran problema en todos los ministros cuando se encuentran, por ejemplo, en una reunión espiritual, en un congreso, en un seminario, en una iglesia, en una asamblea o en un culto. Y lamentablemente es que muchas veces se ponen a discutir sobre doctrina, a dividirse, a pelearse, a discutir por finanzas, por organización,
dentro de sus denominaciones y muchas veces resultan en enojo, en ira, teniendo malicia, envidia unos con otros. Cuando la verdad, amados, es que tú y yo en un solo cuerpo hemos sido llamados por el Espíritu Santo solamente para disfrutar al Dios consumado en el Espíritu vivificante que está en tu espíritu y en el mío y en el de todo el cuerpo universal de Jesucristo, que es la iglesia. Ya no hay nada más que consumar, porque todo ha sido consumado por Cristo en su muerte y en su resurrección, para ti y para mí. Hoy Cristo vive en ti y vive en mí. Hoy somos el cuerpo universal de Cristo, el templo donde Dios habita en plenitud, y lo consumó todo en la cruz del Calvario y en su resurrección, para que tú y yo pudiéramos disfrutarlo de manera perfecta y de manera maravillosa. Disfrutemos, amados, como el cuerpo universal de Cristo, pues Él nos ha unido en un solo espíritu con mayúscula, que es el Espíritu de Cristo, que habita por la fe en ti y en mí y en todo el cuerpo universal de la iglesia. Cuando nos reunamos, reunámonos para disfrutar, para gozar, para agradecer esta obra perfecta, este misterio de la piedad que ha sido hecho por Dios en Cristo, para que tú y yo podamos vivirlo, podamos disfrutarlo y nos convirtamos en ministros individuales, capaces de llevar esta sabiduría y esta inteligencia espiritual a todos aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude y nos permita entender, vivir y obedecer lo que Él dice que Él ha hecho por ti y por mí en su palabra. Bendiciones para todos y hasta la próxima.